Y para empezar, el Padre Nuestro está dividido en seis peticiones. Para empezar, las tres primeras está hablando de darle gloria y honra al Padre, porque dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces estamos reconociendo que nosotros como hijos tenemos un Padre en el cielo y nos estamos identificando y situando en esa posición de hijos. Entonces dice: Padre nuestro que estás en el cielo, y lo que sigue dice: santificado sea tu nombre. Y eso me está hablando de que le estoy dando gloria y le estoy dando honra a Dios. Entonces, después de eso, también habla las tres primeras cosas. Dice: glorifiquemos y honremos a Dios, porque así está dividido. Después de eso vienen otras tres cosas que hablan acerca de nuestras necesidades espirituales y acerca de nuestras necesidades también físicas, porque también habla, dice: danos el pan de cada día. Entonces está hablando también de necesidades espirituales que tenemos como hijos y de necesidades físicas también. Entonces, cuando nosotros oramos, Jesús les enseñó a orar a sus discípulos de esta forma. Sus discípulos van y le preguntan al Señor Jesús: ¿cómo oramos? ¿Qué tenemos que hacer para orar? Y entonces el Señor Jesús les responde y les dice: cuando ustedes oren tendrán que hacerlo de esta forma y orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y entonces les empieza a decir todo el Padre nuestro. Esa es una forma y una manera donde Jesús nos enseña, no solamente a sus discípulos que estaban en ese momento, en ese contexto histórico, geográfico del tiempo, no solamente a sus discípulos, sino también nos enseña y nos da el ejemplo a nosotros, cómo debemos orar nosotros. Entonces, ¿qué debe de llevar nuestra oración? Cuando yo voy delante del Señor y voy delante de su trono, ¿qué debe llevar mi oración? Debe de llevar que yo debo de reconocer al Padre, yo debo de glorificar al Padre, yo debo de honrar al Padre. ¿Y de qué forma lo glorificamos y cómo le honramos? No solamente de los labios, no solamente con nuestra boca, sino también en nuestro corazón. Cuando yo voy delante del trono de Dios, debo de glorificarlo, debo de honrarlo, pero también ¿qué debe de llevar mi oración? ¿Por qué oran? ¿Ustedes por qué oran? Jesús les dijo a sus discípulos también que podían presentar sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales, emocionales. ¿Ustedes por qué oran? Díganme por qué oran. Cuando oran, ¿por qué oran? Para agradecer, por necesidad, ¿por qué más? Interceder, por provisión. No solamente el Señor Jesús les enseñó esta forma, porque la oración no solamente debe de ser un monólogo donde yo voy con Dios delante de Él y le pido, como si fuera una maquinita o la lámpara, ¿cómo se llama? La del genio de Aladín. Voy con Dios y: Señor, te pido que por favor me prosperes, te pido que me sanes, te pido que sanes a mis hijos, te pido que hagas este milagro, te pido y te pido. No solamente es pedir a Dios, sino también identificarme como su hija y también honrarle a Él y glorificarlo a Él. Muy importante, dijo Sony, les pregunté por qué oran. Por agradecimiento. También voy delante de Dios para agradecer a Dios. Claro que también puedo presentar mis súplicas, mis clamores, mis necesidades delante del Señor, pero también puedo agradecer al Padre, puedo agradecer a Dios. Entonces oramos por agradecimiento, oramos por súplica, oramos por necesidades físicas y espirituales. Oramos también para pedirle al Señor cuando necesitamos consuelo, que nos consuele, cuando necesitamos que Dios haga un milagro, para que Dios haga ese milagro. Pero no solamente cuando oro se trata de pedirle a Dios, también debo de escuchar a Dios, porque la oración debe de ser un diálogo donde yo hablo, pero también dejo que mi Padre que está en el cielo me hable a mí. Y eso es bien importante. La oración debe de ser en 3D. ¿Y por qué en 3D? Porque no solamente la oración es un ministerio, sino también es un llamado que Jesús, que el Padre y el Hijo nos hacen a todos. Es un llamado, es un deber que tenemos como hijos, como hijas de Dios. Bueno, aquí casi hay puras mujeres, creo que nada más está Omar, pero
como hijos es un deber que tenemos, orar, interceder, tener ese corazón de oración, tener ese corazón de intercesor. Debemos también entender que no solamente es un llamado, sino también es un ministerio. Y a todos el Señor nos invita, y es un deber, nos invita a que oremos, a que intercedamos. ¿Por qué en 3D? Primero, es un deber. Segundo, es una disciplina que yo debo de tener como hija, como hijo de Dios. Es una disciplina, es un hábito que debo de tener yo. Tercero, debe de ser un deleite. No debo de pensar, ay, tengo que orar, qué aburrido. Y no necesitas pensar como pensaban los fariseos, que debía de ser en un tiempo, en un espacio, en una hora, en cierta posición, que tenían que ver al oriente, que tenían que ver al occidente. Las personas religiosas así piensan. Hay muchas personas que solamente oran a cierta hora del día, en cierta postura, en cierta posición, o cuando van a perdonar solo lo hacen el perdón, la fiesta del perdón en cierto mes del año y solamente oran por perdón. No, tenemos acceso todo el tiempo y no necesitas tener una posición al oriente, al occidente. Puedes hablar con el Padre en todo tiempo y en todo momento, pero es importante que nos deleitemos cuando lo hacemos. No sé si les ha pasado, pero debe de ser un hábito, y a muchos nos cuesta a veces. Y a muchos, yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener mis tiempos de oración con Dios, estaba joven, era soltera, y me acuerdo que a veces me quedaba dormida, porque a veces se hace aburrido. No encontramos la forma de tener ese deleite. Yo me acuerdo hasta que una noche estaba llorando y me quedé tan dormida que no sé ni lo que estaba diciendo, que de repente me desperté y me acuerdo que estaba diciendo: Señor, bendice los trastes, porque me quedé muy dormida. Entonces no encontraba la manera y me desperté y yo, ay, ¿qué estoy diciendo? No encontraba como a veces la manera de deleitarme. Pero debemos encontrar ese deleite cuando intercedemos, cuando oramos y cuando vamos a la presencia de Dios. A veces decimos 1 hora, media hora, pero si no tienes el hábito, con que empieces 10 minutos, 5 minutos, pero que es ese tiempo de calidad, de deleitarte, de entender que es un deber, que debe de ser una disciplina, pero también que debe de ser un deleite. Por eso la oración debe de ser en 3D. La oración debe de tener, ¿qué les dije? Debe de tener, es un deber para todos los hijos, debe de ser un deber, debe de tener disciplina, porque debemos tener el hábito de la oración como hijas, como hijos de Dios, de hacerlo diario, pero también debemos de deleitarnos. ¿Por qué? Porque Dios anhela. Les voy a leer un versículo que me encanta, y bueno, si lo pueden buscar, que está en Cantares, capítulo 2, versículo 14. Porque Dios anhela escuchar nuestra voz. El Padre está esperando que busquemos ese tiempo, ese momento. El Señor está buscando que nosotros vayamos a su presencia. Quiere escuchar nuestra voz. ¿Y sabes por qué quiero leerles este versículo? Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo y nos está revelando cómo Dios anhela escuchar nuestra voz. Es 2:14. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Dice así, fíjate, el libro de Cantares es un libro poético, es un libro que desborda poemas de amor, desborda amor, pero Dios está hablando aquí. Y dice el versículo 14, paloma mía, y Dios te está hablando de esta forma. O sea, no es un libro poético que dices, ay, lo escribieron para cierta persona. No, está dirigido de Dios a nosotros. Y está hermoso este versículo porque es para ti. Dios te está diciendo, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto.
Esto es lo que Dios está diciendo de nosotros. Te está diciendo a ti, paloma mía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Dios anhela en su corazón que nosotros vayamos delante de su trono. Dice, hazme oír tu voz, porque dulce, hasta dulce escucha nuestra voz. Dice, dulce es la voz tuya. Qué hermoso que Dios esté esperando el momento donde nosotros vayamos delante de Él y quiere que nosotros hablemos con Él. Anhela escuchar nuestra voz y ver nuestro rostro. Y ahora sí vamos a entrar a venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, cuando nosotros decimos, venga tu reino, cuando nosotros oramos, Señor, venga tu reino a este lugar, cuando nosotros estamos declarando esta frase que tiene 3 palabras, dice, venga tu reino. Cuando nosotros estamos declarando esta frase, estamos declarando un gobierno y una autoridad del Padre Celestial aquí en la tierra. Para que haya un reino necesita haber 2 cosas. ¿Qué en un reino qué hay? Un rey, perfecto. En un reino hay un rey. Y la otra cosa es autoridad de Dios. Hay un rey, pero hay también, aparte de ese rey, ¿qué más hay en un reino? Ya sé que castillo, eso lo sé. Un pueblo, y en un reino hay un rey y hay súbditos que obedecen a ese rey. Hay súbditos, hay personas que se tienen que sujetar a la autoridad del rey y al gobierno del rey y a la palabra, a la autoridad, a la palabra de lo que habla el rey o lo que dice el rey, y se tienen que sujetar a la voluntad de ese rey. Y aquí entendemos que el rey es Dios, ¿verdad? Es el Padre que está en el cielo, junto con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los súbditos de ese reino? Nosotros. Y nosotros nos sujetamos al gobierno y a la autoridad de Dios. Y cuando estamos declarando venga tu reino, estamos decretando ese gobierno y esa autoridad que está en el cielo, y lo que está sucediendo en el cielo también sea en la tierra. Decimos, venga tu reino. ¿Quién lee Deuteronomio capítulo 11, 24 y 25? Capítulo 11, 24 y 25. ¿Alguien lo tiene? ¿Desatamos? Sí, pero todavía no llegamos a esa parte. Pero sí lo puedes poner. Ahorita vamos a llegar. Gracias, Dani. Ok. Sí. Muchas gracias. Qué gran promesa nos está dando Dios aquí, pero dice y empieza: todo el lugar que tú pises con la planta de tus pies, ese lugar será tuyo. Y nos está hablando de una conquista, que nosotros podemos conquistar todo lugar donde pisemos. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros somos embajadores de ese reino, y a donde vayamos podemos establecer el reino de los cielos, podemos establecer la autoridad y el gobierno de Dios. ¿Y cómo le establecemos? Si yo veo a alguien en necesidad, mi posición de hijo o de hija, ¿cuál es? En ese momento, establecer el reino de Dios. ¿Y cómo lo establezco? Porque no solo es orando, porque la palabra de Dios dice: el reino de los cielos no solamente consiste en palabras, sino en poder.
Y sí, tenemos que orar y tenemos que decir, Señor, venga tu reino, estableciendo el gobierno y la autoridad de Dios. Pero si solamente lo decimos con nuestra boca, no estamos estableciendo ese gobierno y esa autoridad. Si yo veo una persona en necesidad, mi posición, mi postura, ¿cuál es? Orar por esa persona, interceder por esa persona. ¿Y qué más hacer? Ayudarlo. Si yo tengo un pan en la mano para compartir ese pan, debo de hacerlo. Si yo veo una persona que está en una situación de peligro, si yo veo una persona que está en una situación a lo mejor de, no sé, de tristeza, de depresión, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi postura? Establecer el reino, establecer el gobierno de Dios, establecer la autoridad de Dios. Y no solamente me puedo quedar en orar e interceder, yo debo de ir más allá, porque yo soy una embajadora y un embajador del reino de los cielos. Dios me ha conferido una autoridad espiritual. Dios me ha dado esa autoridad para atar y para desatar. Dios me ha dado esa autoridad del cielo para que del cielo yo la baje a la tierra. Y eso es lo que estoy haciendo cuando digo, venga tu reino aquí a la tierra. Pero ¿cómo voy a también a decir, Señor, que venga tu reino a la familia de allá, que venga tu reino al vecino, que venga tu reino, y mi vida está hecha un desorden, un desastre? Primero el reino de Dios tiene que ser establecido en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi economía. Primeramente debo de decir, Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu autoridad y tu gobierno a mi vida. Señor, me someto. Que venga tu reino a mi economía, que venga tu reino a mi familia. Y entonces después puedo empezar a orar que venga tu reino, porque primero dice la palabra de Dios que debemos de empezar por Israel, ¿no? ¿Y dónde es Israel? Mi casa. Primero empiezo por mi casa. Y entonces cuando venga su reino a mi casa, a mi vida, cuando su gobierno y su autoridad esté establecido en mi casa y en mi vida y en mi economía y haya orden, puedo empezar también a orar porque venga el reino de Dios a los demás. Venga el reino de los cielos a las demás personas. Mi casa es primero. Debo de orar por mis hijos, debo de orar por mi economía y pedirle al Señor que venga su reino. Cuando yo digo, venga tu reino, Dios, venga tu reino. ¿Qué pasa cuando una persona, o bueno, todos estuvimos así en el pasado, pero hemos recibido salvación, pero en el pasado vivíamos en pecado, nuestra condición era de pecado? ¿Y qué significa el pecado? Díganme pecados que se les ocurren. Mentir, maldecir, robar, matar, ¿qué más? Destruir a las personas con tu boca, con juicio, con críticas, ser ofensivo, es pecado. ¿Qué más? Artimañas que no están bien delante de Dios. Así estábamos en el pasado, en una condición de pecado. Y entonces cuando yo digo, venga tu reino, y les acabo de decir, estoy diciendo, establece Dios tu autoridad y tu gobierno sobre mi vida. Si yo mentía, ¿qué debe de suceder? Ya no puedo seguir en esa manera o en ese estilo de vida, porque es un estilo de vida pecaminoso, porque es un estilo de vida, una condición de pecado. Y si le estoy pidiendo a Dios que venga su reino a mi vida y estoy en mi mente y en mi corazón entendiendo que de ahora en adelante, cuando yo recibí al Señor como mi Salvador, de ahora en adelante no puedo seguir viviendo en esa condición de pecado, porque la luz de Jesús vino a alumbrar las tinieblas. Entonces, si yo mentía, no puedo seguir mintiendo. Si yo robaba, no puedo seguir robando. Si yo hablaba maldiciones, no puedo seguir hablando maldiciones. Si yo decía groserías, no puedo seguir hablando y utilizando ese lenguaje, porque entonces, si sigo caminando de esa manera, el reino de Dios no ha venido a mi vida. El reino de Dios y la luz de Cristo no ha visitado mi casa. Cuando yo permito que el gobierno y la autoridad de Dios sea establecida en mi vida, estoy también cambiando mi estilo de vida y dejando en esa condición de pecado y esa condición de tinieblas y esa condición de oscuridad para permitirle al Señor que la luz de Cristo alumbre mi vida.
Amén. Entonces, no puedo seguir siendo de esa forma cuando yo le digo a Dios, venga tu reino a mi vida. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 11, versículo 12. ¿Quién puede leerlo? 11, 12. Gracias, Mon. Muy bien. Sabemos que hay un reino, el reino de los cielos, pero también está el reino de ¿qué? De las tinieblas. Está el reino de los cielos, pero también está el reino de las tinieblas. Y nosotros como embajadores, como hijos de Dios, que somos embajadores de ese reino, que tenemos que hacer que el cielo descienda a la tierra, tenemos una lucha constante contra el enemigo, que es príncipe de potestades de maldad y es príncipe de las tinieblas. Dice la palabra de Dios aquí: el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. El reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes, lo arrebatan los violentos. Tenemos una lucha constante contra el enemigo. No podemos dejar que la maldad siga aumentando. No podemos dejar que el enemigo siga tomando terreno. Nosotros tenemos que tomar terreno. Nosotros tenemos esa autoridad, dice la palabra de Dios, para hollar serpientes y escorpiones. Nosotros tenemos esa autoridad para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero va a ser una lucha constante contra el enemigo, porque él también se quiere levantar, él también se quiere manifestar, él también quiere contraatacar, porque el enemigo es imitador. Siempre quiere imitar los planes de Dios, siempre quiere imitar las cosas que Dios hace, pero no puede, solo imita, no puede, es imitador, es engañador. Pero también hay un reino de las tinieblas que opera. Así en el mundo espiritual opera el reino de los cielos, pero también el enemigo quiere levantarse. Y les voy a decir, voy a ejemplificar esto. Fíjense, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 que el Señor Jesús se fue al desierto y dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y después de tener un tiempo intenso con su Padre, después de tener un tiempo intenso de ayunar, de orar, adivinen con quién se encontró. ¿Tú puedes creer que eso suceda? Tú dices, voy a ayunar, voy a orar, y empiezas tu ayuno de una semana, de 3 días, de 15, no sé, y te metes en un tiempo intenso con Dios, y lo menos es que esperamos es encontrarnos con el enemigo. ¿A poco ustedes sí se esperan después de orar, de ayunar? Y esto le pasó a Jesús. Después de ayunar 40 días, 40 noches, de apartarse en el desierto, ¿con quién se encuentra primero? ¿Con el Padre? No, se encuentra con el enemigo. Y el enemigo le empieza a ofrecer, dice la palabra de Dios, le empieza a ofrecer los reinos de este mundo. Así como hay un reino celestial, también hay reinos en este mundo, y le empieza a ofrecer. Vamos a leer Lucas capítulo 4. El enemigo le empieza a ofrecer las cosas de este mundo. ¿Quién tiene Lucas capítulo 4? Ay, gracias, Leo. ¿Lo puedes leer? Si puedes leer primero el 1. Sí. Sí, por favor. Ahí, vamos a parar. El diablo le dice, si eres hijo. ¿Cuántas veces el enemigo, después de haber tenido un tiempo de ayuno y de oración, te mete en dudas?
Dios no lo quiere hacer, Dios no lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace si te ama? ¿Por qué no hace el milagro por el que estás ayunando? ¿Por qué no hace el milagro por el que estás orando? El enemigo empezó a meter duda con Jesús y le dijo, si eres hijo, a ver, haz esto. Le dice, a ver, convierte esta piedra en pan. ¿Y por qué le dice que convierte esa piedra en pan? Pues después de haber ayunado por tantos días, el Señor Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, teniendo esa humanidad, después de no haber comido por tantos días, pues estaba hambriento, ¿verdad? Y le pone una tentación muy fuerte. Imagínense que después de no comer por tantos días un pan dulce, te pongan una concha así deliciosa o una dona deliciosa. Híjole, y le dice, a ver, si eres hijo, entonces convierte esta piedra en pan. Y entonces empieza a meter duda. Después puedes seguir, Leo, por favor. Ahí vamos a parar un poquito. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo tratando de meter duda, de que Jesús dude de su fe, de meterlo en un momento crítico y difícil, pero siempre el Señor respondiéndole con la palabra, respondiéndole. Por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante que leamos la palabra, por eso es importante que pasemos tiempos con el Señor, porque no estamos exentos de vivir esos momentos. Si Jesús no lo estuvo, nosotros menos. No estamos exentos de vivir momentos donde el enemigo quiera venir a contraatacar con el reino de las tinieblas y a meter duda en nuestro corazón. Por eso nuestra fe debe de estar siendo alimentada todo el tiempo, porque cuando vengan esos momentos de lucha, esos momentos de duda, ¿qué tenemos que hacer? Responder con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra mayor defensa? El reino de los cielos. ¿Qué es nuestra mayor defensa? La palabra del Señor. No dudar, mantener nuestra fe, permanecer en nuestra fe. El Señor Jesús siempre respondiéndole al enemigo con la palabra de Dios. Y después, ¿qué le dice? El diablo también le dice otra cosa. El diablo le dice, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. El diablo le estaba diciendo al Señor, a ti te daré todos estos países, todas estas tierras que me fueron entregadas. Si tú te rindes delante de mí, si tú te humillas delante de mí, yo te voy a dar los reinos de este mundo. ¿Cuáles son los reinos de este mundo? Dinero, placeres, fama, poder. El enemigo le estaba ofreciendo todo eso. Pero muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas con engaños para ofrecernos los reinos de este mundo, y viene con engaños porque es astuto, porque es imitador, porque es mentiroso y todo lo que se le pueda decir. Eso es el diablo, y viene con engaños a nuestra vida tratando de hacernos creer que el dinero es lo más importante, pero nunca nos dice el precio que hay que pagar, porque solamente engaña. Nunca nos dice que el precio que hay que pagar por tener mucho dinero es que vas a ser esclavo del dinero, es que vas a vivir un estrés impresionante, es que vas a tener que dejar a tu familia, vas a descuidar tu casa. Nunca dice el precio, nada más ofrece lo que se ve bonito. ¿Cuántas personas, por ejemplo, o cuántos hombres hay en esclavitud sexual? Que son adictos al sexo, que son adictos a la pornografía. O sea, el enemigo viene con engaños y nunca les dice el precio que hay que pagar. Nunca nos dice el precio, nada más viene con sus mentiras. Dice, el enemigo estaba ofreciéndole a Jesús toda la fama, todo el poder, toda la riqueza. ¿Por qué? Porque le ofrecía los reinos de este mundo, pero el Señor tenía bien claro en su corazón, tenía bien claro en su mente y en su corazón que Él vivía para su Padre y que lo que quería era el reino de los cielos. Aquí en el mundo los reinos son dinero, fama, sexo, poder. ¿Qué más?
¿Cuántas veces hemos sido tentadas y el enemigo ha tratado de engañarnos? Todas seguramente hemos sido tentadas, o al menos que sean arcángeles, ¿verdad? Todas hemos sido tentadas y el enemigo ha tratado de engañarnos. ¿Qué más podría ser los reinos de este mundo? Alcohol. ¿Ok? Y ese es el reino de las tinieblas, y eso es todo lo que representa el reino de las tinieblas. Pero el reino de los cielos, cuando dice la palabra de Dios, venga a tu reino, ¿qué está diciendo? Dijimos autoridad y gobierno de parte de Dios. Estamos confesando con nuestra boca esa autoridad y ese gobierno. Pero ¿qué tiene el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es? Salvación, paz, amor, ¿qué más? Libertad, no esclavitud, porque el diablo le ofrecía los reinos de este mundo y te ofrece el enemigo los reinos de este mundo para que tú te hagas esclavo. Pero en el reino de los cielos no hay esclavitud, en el reino de los cielos hay libertad. El reino de los cielos es paz, el reino de los cielos es gozo, el reino de los cielos es plenitud. Eso es todo lo que representa el reino de los cielos. Y cosas que estamos confesando cuando decimos venga tu reino, estamos orando por 4 cosas importantes. Porque el reino de Dios se ha extendido en esta tierra. Porque el reino de Dios y la luz de Jesús gobierne en medio de las tinieblas de este mundo. Cuando yo oro a Dios y le digo venga tu reino, estoy orando por aquellas personas que no tienen salvación, que están perdidas, que no se han encontrado con Cristo. Eso significa venga tu reino. Yo soy una embajadora del reino, yo soy un súbdita de ese reino y tengo que hacer que ese reino sea extendido, que ese reino sea expandido en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Hablando a las personas de Cristo, intercediendo por aquellas personas que están perdidas, que no han sido salvas. Mis diezmos y mis ofrendas, ¿a qué ayudan? A que se extienda el reino de los cielos, a que esta iglesia se pueda mantener, a que la renta se pueda pagar, para que la gente pueda venir y recibir la palabra del Señor. Cuando yo estoy diezmando y ofrendando, estoy también diciendo venga tu reino, Señor, que tu reino sea establecido, que tu reino sea extendido. Estoy orando por eso, por las almas que están perdidas, por las personas que están en depresión, en soledad. A mí me toca como hija de Dios ayudar a que el reino de los cielos, porque Dios no se va a bajar del cielo para hacerlo. Para eso estoy yo, para eso estamos nosotros, para que aquellas personas sean salvas. Otra cosa, cuando yo digo venga tu reino, el reino de Dios, estoy diciendo Señor, gobierna mi vida y trae transformación a mi corazón. De la condición de pecado en la que yo estaba, yo quiero empezar a caminar en lo que a ti te agrada. Yo quiero empezar a caminar en lo que es grato delante de ti, en lo que a ti te gusta. Desarraiga, Señor, esas raíces de pecado en mi vida, esas raíces que me hacen regresar a mi pasado. Desarraiga todo eso, que yo pueda despojarme de mi carne y pueda ser tú, Señor, que yo pueda menguar, como dice una alabanza y una adoración, que yo pueda menguar para que tú seas el que viva, para que tú seas, Señor, el que se glorifique. Si yo estaba hace ratito les dije, qué pecados, ¿verdad? Ya me dijeron varios. Si yo enjuiciaba, ya no enjuicio. Si yo mentía, ya no miento. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que el reino de Dios gobierne mi vida. Cuando yo digo, venga tu reino, estoy también orando porque Jesús venga por segunda vez a la tierra. El Señor ya una vez vino, ya visitó la tierra y dice la palabra de Dios que estamos esperando su segunda venida. Nos estamos preparando. Por eso es importante que no nos durmamos como aquellas vírgenes que se quedaron dormidas. Estaban dormidas, yo me imagino, no se congregaban, no oraban, no leían la palabra de Dios, estaban dormidas por completo. Y dice que cuando vino el novio no se dieron cuenta. Cuando vino el novio se quedaron dormidas. Por eso es importante que nos preparemos. Cuando yo digo, venga tu reino, estoy orando también porque el Señor vuelva. Dice la palabra de Dios que Él vuelve y que vuelve pronto. Entonces estoy orando por la segunda venida del Señor Jesús. Cuando yo hablo y digo, es una frase bien cortita, venga tu reino, son 3 palabras, pero son poderosas esas palabras, porque estoy entrando
a un mundo espiritual porque estoy confesando el reino de los cielos aquí en la tierra. Estoy declarando esa bondad de parte de Dios en la tierra. Estoy declarando esa paz de parte de Dios en la tierra. Estoy declarando esa alegría, ese gozo en la tierra. Vamos a ir al último punto y con este voy a terminar. Los discípulos de Jesús traemos su reino a la tierra. Eso es lo que hacemos los discípulos de Jesús. Y aquí creo que todos somos discípulos del Señor, ¿no? Porque hemos creído en el Señor, lo hemos tomado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero es importante que no solo tomemos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, sino también como el Rey de nuestra vida. No solamente entrego mi corazón, mi vida, mis posiciones, todo lo que soy y todo lo que tengo para dárselo a Dios y que Él sea el Salvador, sino también permitir que el Señor Jesús sea el Rey de mi casa, el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón, el Rey de mi hogar, que Él puede ejercer su voluntad y su autoridad antes que mi autoridad o que mi voluntad, antes está la voluntad de Dios Padre y también del Hijo. Los discípulos de Jesús traemos su reino a la tierra. ¿Quién lee Lucas 9, versículo 1 y 2? Gracias, Mari. Ok. Muchas gracias, Mari. El reino de Dios también implica sanidad. En el reino de Dios podemos encontrar sanidad. Dice que la palabra que a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad. Y ese mismo poder y autoridad que en ese momento les dio Jesús a sus discípulos es el mismo poder y la misma autoridad que nosotros tenemos. Dice, para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. Cuando yo oro por alguien, estoy diciendo, Señor, venga tu reino. Estoy estableciendo ese reino, el reino de los cielos. El Señor nos ha dado poder y autoridad en todo tiempo y en todo momento, y a veces no le estamos ejerciendo. A veces no estamos ejerciendo ese poder y esa autoridad. Conocemos a alguien que necesita del Señor y muchas veces nos quedamos callados por pena. Muchas veces nos quedamos callados y no oramos por el enfermo. Muchas veces nos quedamos callados y no compartimos la palabra de Dios. Y es como un sello que trae y un engaño que trae el diablo para que no hablemos, para que el reino de los cielos no sea extendido, para que el gobierno de Dios y la autoridad de Dios no sea establecida aquí en la tierra. Pero tenemos ese poder y esa autoridad. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está disponible para todos nosotros, para todos los que quieran ser parte del reino de Dios. Es importante que como hijas, porque ya no está Omar, pero como hijas o bueno, como hijos de Dios, nosotros establezcamos en todo tiempo, en todo momento, el reino de los cielos. ¿Qué dijimos que significa hablar? Venga tu reino. 3 cosas les dije. Cuando decimos esta frase que tiene 3 palabras, que es tan cortita, pero es tan poderosa. Cuando oramos, venga tu reino, que el reino de los cielos se ha extendido aquí en la tierra. Cuando oramos así, ¿qué más? Que el gobierno y la autoridad de Dios gobierne mi vida. ¿Qué más? Que Jesús venga por segunda vez. Venga tu reino, orando porque el reino de los cielos se ha extendido. ¿Y a dónde tiene que ser extendido primero? Les dije, en mi vida, en mi casa, primero en mí. Luego quiero andar cambiando cosas de otros y primero tengo que cambiar mis cosas. Me veo en un espejo, Señor, venga tu reino a mi vida. Necesito cambiar esto de mi corazón, esto de mi carácter, esto de mis actitudes. Son cosas que no te agradan, Señor. Necesito despojarme de ello. Entonces, esa es la primera. Venga tu reino primero a mí. Venga tu reino para los demás.
también para que yo pueda orar por los demás, venga esa salvación del cielo a la tierra para aquellas personas que están perdidas. Venga tu reino, oramos por segunda vez cuando decimos venga tu reino, oramos porque Cristo venga por segunda vez a la tierra. Que todo lo que está pasando en el cielo también esté sucediendo en la tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad para atar y desatar. Y todo lo que pasa en el cielo también suceda aquí en la tierra. Pero yo también debo, como esa súbdita del reino de los cielos, donde hay un rey, como esa súbdita del reino, también yo debo trabajar porque el gobierno y la autoridad de Dios sea establecida. Y acuérdense que estamos en una lucha constante contra el reino de las tinieblas. Nosotros trabajamos para el reino de la luz, para el reino de Jesús, pero el enemigo no se va a quedar tampoco de brazos cruzados. Él también está trabajando para que haya más maldad, para que haya más pecado, para que haya ese reino de las tinieblas sea establecido. Y a nosotros nos toca trabajar para que el reino de la luz, para que el reino de los cielos, para que ese gobierno y esa autoridad de Dios sea establecida en la tierra. Amén.